Preparadas para iniciar la presentación pública de lo que han sido nuestras 2 semanas de trabajo aquí en el barrio de Narrovella con nuestro proceso de aprendizaje en acción. Durante estas 2 semanas el grupo de alumnado del máster de cooperación junto con las organizaciones de aquí del barrio han preparado un mapeo de iniciativas ciudadanas. Este mapeo que tengo en la mano, que es maravilloso, puede llegar a través de la web Civics a muchos ciudadanos, a la ciudadanía. Han facilitado un proceso de fotografía participativa y han preparado una exposición de fotos con narrativas y fotos de estudiantes del Instituto Jordi de Sant Jordi. Ha sido un proceso precioso, ha sido la verdad muy duro, hemos trabajado muchísimas horas, pero creo que en mi grupo estamos súper contentas de lo que hemos conseguido, porque no es un trabajo que se haya conseguido que es para ahora, sino para lo largo de su vida. Han aprendido muchísimo, sobre todo hemos hecho mucha incidencia en ellos sobre el trabajo crítico, ¿no? Al fin y al cabo el resultado se puede observar, han sido 12 fotografías y 12 narrativas preciosas, y ya no solo trabajo en las fotos, sino trabajo en ellos mismos, porque yo creo que conseguir que te vengan 10 alumnos o 12 alumnos que han venido un viernes a las 7 de la tarde aquí a contar el proceso, creo que eso es, vamos, yo estaba en las exposiciones, estaba con la piel de gallina de lo bonito que es que hayan salido de las clases y hayan pensado por ellos mismos y que hayan contado lo que querían contar realmente. Bueno, pues al principio estaban súper nerviosos, pero luego les ha salido de dentro que realmente querían decir muchas cosas y se han soltado muchísimo de lo que hemos preparado, han dicho mucho más y no sé, ha sido muy bonito, muy guay. Al principio me he puesto así nerviosa, pero luego me he ido fluyendo y ha sido un placer contar todo lo que hemos hecho estas 2 semanas, porque nos ha llenado bastante, hemos conocido más el barrio, los alumnos, una huerta preciosa que teníamos ahí, que no conocíamos, y la vida rural, que ha sido bastante interesante. Han trabajado con mujeres inmigrantes de la Fundación Taleya y han generado una metodología específica para trabajar con ellas. Nos parecía interesante profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos alrededor. Creo que lo importante de este máster es aprender a trabajar con las personas y este es un claro ejemplo de cómo trabajar con ellas y en cooperación, participación y todos juntos para crear más sentimiento de barrio e identidad. Y también se ha realizado un vídeo participativo por un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Popular junto con los estudiantes del máster de cooperación. Me he sentido muy cómoda porque al final realmente lo que queríamos mostrar a la gente del barrio, que ha venido la gente del barrio, es que se pueden hacer muchas cosas en la universidad y que hay gente que echa una mano a lo que sea. Me he emocionado y creo que todos los que hemos participado nos hemos emocionado por lo que estoy viendo. Pues ha sido una jornada muy bonita para el barrio, para Rovella, para la UP. Para mí hacer el vídeo ha sido una experiencia súper guay, súper genial. Me siento yo tengo 49 años y me siento como si tuviera 20. Estoy al igual que ellos, con su edad. Yo he retrocedido en el tiempo, me siento súper feliz. Que este trabajo que se ha hecho ha sido necesario para la ciudad de Valencia y para el barrio de Narrovella. Para crear cultura a todos los niveles y a todas las personas, por barrios o por zonas de la ciudad, y además espíritu crítico en ellas. Con lo cual me parece que el trabajo es transversal, se puede hacer un trabajo cada uno por su cuenta, pero si lo hacemos conjuntamente o nos ayudamos unos a otros, tiene muchísima más riqueza. Yo creo que es fundamental que la universidad salga a la calle, que participe, que contribuya y mejore la situación del día a día de los ciudadanos, y me encanta estar aquí. Creo que me ha aportado muchas cosas a nivel personal, no se ha quedado en un mero trabajo académico en la universidad en la que al final no le estás aportando nada a la realidad de los barrios, a la realidad de la ciudad, y ya solo por eso merece la pena hacer esto una y 1000 veces más y cada vez mejor. Vas con una gran satisfacción, pero ya no solo por lo que has trabajado tú, sino porque has visto que es un ambiente que ha sido muy fructífero, a mi parecer. Y entonces en ese sentido, pues hoy se podría decir como que es el último día del máster y qué mejor que irte con este buen sabor de boca, ¿no? De decir, le has dado una devolución a un barrio el cual que esperemos que germine y a futuro pues ellos mismos, ellas mismas sigan trabajando y lleven a otro peldaño todo esto. Y también es importante porque la universidad tiene que salir de donde está, del campus, y tiene que relacionarse con la sociedad, tiene que conectarse con las problemáticas, con las aspiraciones, con las necesidades de las personas.